El lunes comenzaron las clases tanto en primaria como en el ciclo básico de secundaria y UTU. Y los sindicatos de la enseñanza estuvieron advirtiendo de que iba a haber dificultades en la elección de cargos y también en la selección de espacios que pudieran permitir la presencialidad plena. También se denunciaron recortes a distintos programas y el equivalente a 50.000 horas docentes en secundaria. ¿Hay planes para asegurar la presencialidad plena? ¿Cuál es la realidad de los docentes de la enseñanza pública? Hoy en La Letra Chica, educación, pública desigualdad. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Hoy comenzaron las clases tras un año marcado por la falta de presencialidad. En primaria y educación inicial la presencialidad plena está superando el 90% y en ciclo básico de secundaria ronda 60%. Con el objetivo de fomentar la presencialidad, la ANEP elaboró y difundió a los centros educativos un protocolo sanitario que viabilice un retorno seguro a las aulas, se indica en un texto publicado en su página web. El consejero Juan Antonio Gavito del CODICEN sostuvo en Arriba Gente que la situación de los departamentos es dispar y que algunos posiblemente inicien los cursos sin requerir de otras aulas, mientras que otros las demandarán. La presencialidad plena y efectiva en la mayor cantidad de nuestros estudiantes es nuestro honor. Los profesores dicen que la realidad de los centros educativos no es la que cuentan las autoridades. Hay un dato de la realidad que la está corroborando los padres, los estudiantes. En Montevideo todavía no se ha terminado el proceso de inscripción, no se ha terminado el proceso de elección de horas. Faltan funcionarios de servicio y la llegada de insumos que no están impidiendo comenzar las actividades en más de un centro, no solamente aquí en la capital, sino esto se repite a lo largo y ancho del país. Tenemos que aunar esfuerzos para tener el mejor comienzo de cursos posible. Tenemos que, eventualmente, nuestras diferencias dejarlas para otro momento. Los profesores fueron separados de sus cargos por 6 meses con medio sueldo, mientras se investiga si hubo un acto proselitista dentro del liceo. La denuncia es de octubre de 2019, pero había sido archivada y ahora se volvió a abrir. Eso llama la atención de los docentes. Los profesores realizaron una actividad en contra de la reforma que impulsaba Larrañaga sobre seguridad pública, se sacaron fotos y las subieron a redes sociales. Mi nombre es Juan Martín Durán, soy profesor de literatura desde el año 2006. En estos 15 años de trabajo jamás intenté influir o modificar el pensamiento de un estudiante. Sin embargo, hoy fui separado del cargo por 6 meses por proselitismo político. Esto es un verdadero ataque a todo el movimiento sindical y a los docentes en su conjunto. Es difícil ser reflexivo cuando el que manda no reflexiona. Hace mucho tiempo que en el Uruguay no veía una provocación de este volumen contra trabajadores. A los profesores, a los maestros, se los cuida, no se los persigue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. Hoy el tema educación pública, desigualdad. Bien, sobre finales de enero la directora de primaria Graciela Fabeiro anunció que, bueno, que se iba a tratar de asegurar la mayor presenciabilidad posible, que todo eso iba a depender de cada una de las escuelas y de las zonas y cuáles eran sus posibilidades para resolverlo. Para hablar de cómo se procesó esta vuelta a las clases de parte de los niños de las escuelas de secundaria, el ciclo básico de secundaria, vamos a recibir a nuestra compañera, periodista y panelista de Letra Chica, Natalia Oval. ¿Cómo andás, Natalia? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Antes que nada, permitime aclarar que para este programa la producción se comunicó con el presidente del CODICEN, con Robert Silva, invitándolo a que pudiera participar y se excusó por motivos de muchas horas de trabajo en este momento, por lo tanto, lamentablemente no tenemos la presencia o la voz oficial del sistema educativo. El tema que se ha hablado desde hace mucho rato, yo diría que desde fines del año pasado, en forma permanente, es la presencialidad. Así que bueno, para esto la ANEP ha modificado protocolos, ha hecho convenios con instituciones o con otras instituciones buscando lugares, capacidad locativa. Así que bueno, comencemos hablando de eso, si te parece bien, Natalia, cómo se puede evaluar esta situación.
Bueno, primero corresponde decir que es una buena noticia que empiecen las clases presenciales en Uruguay. Hay en otros países donde no hay clases presenciales y eso es una buena noticia. También es una buena noticia que las autoridades reconozcan a la presencialidad como un elemento importante y positivo. Pero ahí hay situaciones dispares, ¿no? Porque, por un lado, también es un elemento positivo que se haya incrementado la presencialidad. Pasó de un 65% en 2020 a un 93% en 2021. El problema con esta cifra, que capaz que nos podría dejar a todos muy contentos, el 93%, es que en realidad la unidad son las escuelas y un 73% de las escuelas están en el interior del país, donde sí hay presencialidad plena en mucho mayor medida que en Montevideo. En varios departamentos del interior hay presencialidad del 100%. Plena significa que los niños y niñas van todos los días y todo el horario. En Montevideo, en cambio, la presencialidad plena es del 55% en escuelas y jardines. Y en los liceos, en total, es del 60% en todo el país, como mencionaba el tape. Entonces, es un porcentaje que, si bien es más alto que el año pasado, sigue habiendo un porcentaje enorme de los niños, niñas y adolescentes que no tienen clases todos los días y todas las horas, ¿no? Un 40% en ciclo básico y, como decía, un 45% en Montevideo, en las escuelas de Montevideo y jardines. Por lo tanto, hay un elemento ahí que si se suma, digamos, en sí mismo es negativo, porque veíamos, la presencialidad es importante, lo dicen los expertos, no solamente para la cuestión del aprendizaje curricular, sino también por una cuestión de la formación de los vínculos de los niños y niñas, por las cuestiones emocionales, por la violencia que muchas veces sufren en sus hogares y no hay canales para comunicarla. Entonces, por todos esos elementos la presencialidad es importante. Pero además de eso, se está generando una situación de brecha entre el sistema público y el sistema privado, que si bien no contamos con datos oficiales, o por lo menos yo no los manejo, de qué está pasando con la presencialidad en el sector privado, sí sabemos que es muchísimo mayor que en el sector público y no sé si nos llega al casi 100%, ¿no? Entonces ahí tenemos una desigualdad que se profundiza, que siempre existió en términos socioeconómicos y educativos, pero que se profundiza con una decisión política, bueno, aquí voy a dar mi opinión, pero es una decisión política del gobierno de darle la potestad a cada centro educativo de resolver cómo garantiza la mayor presencialidad. Eso determina que quede librado la decisión de cada director de turno y a la voluntad muchas veces del director o directora de ver cómo acomoda las piezas, la infraestructura también, a veces depende de la infraestructura de las escuelas, o cómo hace los arreglos para garantizar presencialidad. Dejar una cosa tan importante como el derecho de todos los niños y niñas a una educación presencial y al vínculo con sus compañeros y sus maestros, librado a la voluntad de un director o una directora, quizás podríamos discutir si es algo conveniente y si es algo que de alguna manera el Estado está cumpliendo ahí con su rol de garantizar el derecho de los niños y niñas y adolescentes. Una de las cosas que pasaron en la previa y que generó polémica tuvo que ver con la elección de horas docentes. Que nos cuentes un poco cómo fue este proceso y si efectivamente se dio este recorte que planteaban los sindicatos de las horas docentes. Sí, hay un par de elementos que quizás son distintos. Por un lado está la elección de horas, y ahí hay como versiones contrapuestas, ¿no? Porque por un lado, la Federación Uruguaya de Magisterio ha dicho o ha denunciado que fue un proceso muy desorganizado, que empezó de manera tardía y que por lo tanto fue un tanto caótico. Sin embargo, las autoridades, por ejemplo, el presidente del CODICEN, Robert Silva, ayer en Twitter ponía que había como una intención por parte de los sindicatos y de otros actores de generar una idea de que había un caos en el comienzo de clases y que en realidad las clases comenzaron de manera normal, que la elección de horas, él ponía unas cifras ahí en Twitter, decía que solamente quedaban 90 maestras y maestros y 8 profesores sin asignación de horas, y en otro momento de la semana también habló de que el 97% de las horas de UTU ya estaban asignadas. La directora de secundaria también dijo que, bueno, que hasta la semana pasada el 88% de las horas ya habían elegido esas horas. Entonces, hay como unas versiones contrapuestas. Por un lado, de las autoridades que intentan defender que fue un comienzo de clases normal y que el proceso de elección de horas fue adecuado, y los sindicatos están denunciando que, bueno, que hubo mayor desorganización, por ejemplo, con respecto a si lo comparamos con el año anterior y los anteriores, ¿no? O sea que el tema de la elección de cargos sigue siendo uno de los temas polémicos
cada vez que hay un inicio de clase? Siempre es polémico, siempre es polémico. Lo que pasó ahora también con la pandemia fue que se cuestionó el hecho de un mecanismo en particular de elección de horas que hubo en Montevideo, que las maestras estuvieron, no sé si vieron esas imágenes de un montón de maestras eligiendo horas sin los reparos, sin los cuidados sanitarios adecuados, porque la infraestructura no estaba pensada para eso y el proceso tampoco. Pero sí, claramente este es un tema polémico y que viene desde hace muchos años. Todos recordamos sin duda la campaña electoral, no fue hace tanto tiempo, y entre otras cosas aquella propuesta de campaña del candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, de una cifra muy exacta, además de 136 liceos modelos que se iban a construir. Robert Silva precisamente era el candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, el compañero de fórmula de Talvi, hoy es el presidente del CODICEN. Bueno, ¿en qué está este punto tan difundido durante la campaña electoral? ¿Hay algo? Fue un punto difundido y no sé si vieron que recientemente también fue un punto de polémica entre distintos actores políticos, porque Chichián, senadora del Frente Amplio, salió, y exministra de Turismo, salió a decir, bueno, ¿y dónde están los 136 centros modelos de Talvi? Y salió a contestarle Robert Silva a eso. Entonces, concretamente lo que hay es un proyecto de lo que se llama centros educativos modelo de enseñanza media, que hay actualmente funcionando 12 de esos centros. Lo que dicen algunos actores de la educación, y bueno, y es así además, es que esos centros en realidad ya estaban funcionando en contextos vulnerables y estaban funcionando muy bien. Entonces se toma centros que estaban funcionando bien en contextos vulnerables y se les cambia, en realidad lo que se cambia es la modalidad de trabajo, no es que creen un centro aparte, ¿se entiende? O sea, no es que no se hace un edificio nuevo. Claro, un edificio nuevo, con personal nuevo, etcétera, sino que un centro que ya está funcionando, lo que se hace es imprimirle una modalidad de trabajo distinta. Por ejemplo, un régimen laboral más estable para los docentes que trabajan allí, se le da más potestades a los directores de centro para generar sus propios proyectos y además se generan como sistemas de acompañamiento de las familias. Y esto es lo que se denomina centros educativos modelo, que, como decía, hay 12 funcionando y la propuesta del gobierno y los proyectos del gobierno es que al final del quinquenio vayan a funcionar en esta modalidad 60 centros. Recordemos, como vos dijiste, profe, Talvi había prometido 136, pero bueno, van a estar funcionando 60, no sabemos cuáles de ellos van a ser nuevos centros y cuáles en realidad van a ser centros que ya están funcionando a los cuales se les cambia la modalidad de trabajo. 60 nuevos centros no parece ser una cifra fácil de conseguir, ¿no? Bueno, eso no. No sé, digo, pero me da la sensación que es mucho. Que no digo que no sea necesario, pero no sé el refuerzo presupuestal que se precisa para eso. Se hablaron de 136, lo habrán analizado en la campaña. También se habló bastante de la reforma curricular de la educación pública. ¿Qué se ha hecho en este sentido y qué proyección tiene el gobierno? Bueno, en eso hay mucha expectativa, ¿no? Porque se habló mucho en campaña electoral y muchos años antes también del fracaso de la gestión de los gobiernos del Frente Amplio en educación, de la crisis de la educación, de los malos resultados de la educación, todos esos elementos, quizás haya algo de verdad en varios de esos, ¿no? Y, digamos, habría que desbrozar mucho, pero claramente la anterior oposición y hoy oficialismo centró sus críticas en los gobiernos del Frente Amplio, tanto en la seguridad como en la educación, fueron como las dos áreas principales. Y en ese sentido hay como mucha expectativa de, bueno, ahora qué va a ser, digamos, la antes oposición y hoy oficialismo estando en el gobierno. Ahí el proyecto es que el gobierno tiene un proyecto de generar ámbitos de participación. El año pasado hizo una encuesta a docentes para preguntarles, bueno, cuestiones vinculadas a cuál entendían ellos que era la mejor propuesta educativa para el Uruguay y tienen previsto que generar ámbitos de participación en los que estén los sindicatos, las universidades, los docentes, las cámaras empresariales y otros actores para discutir cuál es la propuesta educativa que Uruguay precisa. Y está proyectado que en 2022 van a estar diseñados los nuevos planes y programas y que a partir de 2023 se estaría implementando la reforma curricular. Esos son los planes de gobierno. Bien. Uno de los temas que siempre se discute también con respecto a los temas de la educación es el tema de la ley de presupuesto, ¿no? Los recursos que se le asignan a la enseñanza. En esta ley de presupuesto hubo modificaciones en cuanto a los recursos con respecto al quinquenio anterior. ¿Cómo podemos explicarlo y cuáles serían las consecuencias de esas
modificaciones. Sí, la decisión presupuestal respecto al tema de educación viene como a truncar una trayectoria de inversión creciente en el rubro educación, ¿no? En un momento se llegó al 5,1% del PIB de inversión en educación, que recordemos que según organismos como UNESCO sigue siendo todavía insuficiente. Se habla de un 6% como una cifra, no solamente se maneja a nivel sindical o otros ámbitos, sino que también de organismos internacionales como una cifra piso, digamos, de inversión en educación. Y el Uruguay en realidad nunca llegó a invertir eso. Pero ahora, en los próximos años, lo que se proyecta es que ese porcentaje va a bajar. Depende mucho también de la evolución del PBI, claro, pero se podría llegar hasta bajar como hasta un 4%, ¿no? De alguna manera retrotrayéndose varios años la inversión. Y después ANEP, que pidió un incremento presupuestal en el presupuesto, en realidad se le dio solamente un 20% de lo que había solicitado. Entonces, se puede sí hablar además de recortes presupuestales concretos o de recortes concretos en distintas áreas, ¿no? Lo mencionaba el informe inicial, pero 20.000 horas, los sindicatos dicen que son más, pero las autoridades dicen que son 20.000 horas en educación media de cortes. Después también recortes en el programa de trayectorias protegidas, que es dirigido a población vulnerable. En el programa Maestros Comunitarios hay recortes. En UTU, sobre todo en el programa de formación profesional básica, también hay recortes allí. Hay recortes de horas de coro, de horas de acompañamiento, una serie de recortes que, bueno, no voy a ser exhaustiva acá, pero sí hablan de, puede ser o bien de que no tienen recursos para financiar eso, o bien una decisión política también de que evaluaron que capaz que no era conveniente o necesario, digamos, esas horas docentes. En algún momento, yo no sé por qué tengo como la idea de que había como un reclamo de que se destinara el 4,5% para la educación, o se anunció que se iba a destinar ese 4,5%, y eso después pasó a la propuesta del 6%. Según lo que tú me decís, estaríamos volviendo a más atrás de aquel 4,5, que creo recordar era una cifra que se manejaba. Sí, son proyecciones, no podemos estar seguros de eso, o sea, no sabemos cómo exactamente va a evolucionar el PIB, así que no sabemos muy bien, pero en base a las proyecciones podríamos decir, sí seguro va a bajar en relación con el PIB, por cómo está previsto el presupuesto, no sabemos de qué magnitud es ese descenso, ¿no? Ha sido un reclamo histórico del movimiento estudiantil y también el 1% del PBI para la ciencia en momentos de recorte también. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Pronto. Yo me queda una todavía. Los liceos, secundaria, todavía están trabajando una semana sí, una semana no. Bueno, hay muchos, claro. Ese es el problema de este concepto de... Lo que hay que tomar es el concepto de presencialidad plena, ¿no? Porque no es lo mismo... Imagínense lo que es además para una familia mandar a su hijo, bueno, en el liceo... En algunos liceos siguen funcionando una semana sí, una semana no. Imagínense lo que son esos arreglos familiares para resolver esa situación. Imagínense los impactos también en los adolescentes de esa situación de inestabilidad, de que voy una semana, otra semana sí, una no. Y después muchas escuelas, que yo sé ahora, esto es más como experiencia personal, algunas escuelas hay que mandar a los niños y niñas 2 horas, ¿no? Así que imagínense un trabajador o trabajadora que tiene que llevar a sus niños, bueno, se queda a esperarlos ahí si vive lejos, y bueno, un montón de dificultades que ojo, no lo dijimos, pero lo mencionaste en la introducción, profe, que se hicieron esfuerzos para garantizar mayor presencialidad, ¿no? Tanto por parte de las autoridades como de distintos actores. Hubo convenios, acuerdos con la Universidad de la República, por ejemplo, están funcionando el Liceo 5 y el 28, están funcionando en aulas de la Universidad de la República. Después hubo arreglos con instituciones deportivas, culturales, hubo mucha solidaridad también en torno a esto y hubo mucha voluntad de la ANEP de acordar y buscar una solución. También hubo voluntad de buscar una solución con el protocolo, se flexibilizó la distancia, se flexibilizó la cantidad de horas que pueden permanecer los niños y niñas. Pero hay una cuestión fáctica y dura que es, hay escuelas que no tienen infraestructura, hay liceos, y a veces cuando tenés la infraestructura no tenés los docentes, porque también eso es verdad. Tenés que dividir un grupo en 2 y capaz que tenés 2 salones, pero no tenés 2 docentes para llevar adelante esos grupos. Entonces eso son todos, obviamente es costoso solucionar eso, pero también, digamos, es potestad de las autoridades, ¿no? Y por más que se hicieron esfuerzos, tenemos estas cifras de presencialidad que todavía siguen siendo bajas, sobre todo en las escuelas y jardines en Montevideo.
Esto de la presencialidad tiene también un impacto en la vida de las y los adultos que rodean. ¿Hay un impacto diferenciado por género? Sí, no sé, me hace acordar el primer programa de La Letra Chica de este ciclo, que le preguntábamos a Fernando Esponda los impactos diferenciales por género de la pandemia. Y bueno, ahí tengo que responder lo mismo que Fernando, que yo desconozco si existen estudios específicos sobre el impacto de la no presencialidad diferencial en materia de género. Pero bueno, lo vivimos todas las mujeres que somos mamás y mandamos a nuestros hijos, y hemos sufrido el año pasado la falta de presencialidad. Y en general, esto por los roles de género y por el impacto diferencial de género que tienen las crisis, siempre afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Bueno, como siempre, Natalia, un gusto. Igualmente. Hacemos una breve pausa y ya seguimos. Seguimos en La Letra Chica y ahora estamos recibiendo a Elvia Pereira, secretaria general de la Federación de Magisterio. Bienvenida, Elvia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, siempre que van a empezar las clases, estos temas aparecen. En este caso en particular, este año en particular, la Federación Uruguaya de Magisterio advirtió que el comienzo podría ser caótico por el tema de la elección de los cargos docentes. ¿Cómo empezó esto? ¿En qué situación estamos? Primero, capaz que decir claramente que para nosotras las maestras, los maestros, no entendemos otra forma de hacer, de llevar adelante nuestra profesión, el magisterio, que no sea presencial. Lo que pasó el año pasado fue el compromiso de reinventarse en aula para llegar a la mayoría, a la mayor cantidad de niñas y niños posible. Por eso se habla del Uruguay colocado en un lugar donde se nos ve de ámbitos internacionales con cierto, hasta diría con cierta desazón. Bueno, bien, con cierta envidia. En realidad esto se debe a las maestras, a los maestros de las escuelas. Ahora, esto no, indudablemente la pandemia nos llegó a todo, hubo que reinventarse y fue cuando le dijimos a las autoridades educativas, en noviembre le dijo la Federación Uruguaya de Magisterio, no empecemos un 2021 como terminamos el 2020. Convóquennos, nosotros estaremos haciendo propuestas de cuáles son las situaciones diagnosticadas en cada centro escolar para que esta presencialidad sea segura, para que no sea lo mismo que el año anterior. Bueno, esta solicitud de la Federación no fue atendida, no hubo ninguna instancia donde los maestros del país, los funcionarios del país pudieran colocar sus demandas territoriales, que no en todo el país se dan de la misma forma, pero claramente había una necesidad de buscar espacios alternativos, sabíamos que la pandemia seguía, sabíamos que era necesario ese distanciamiento tan conversado el año anterior y tan necesario para llevar adelante el tema de la emergencia sanitaria. Bueno, esto nunca pasó. El 29 de enero, ustedes lo recordarán, los televidentes también, se nos presenta un plan de acción, donde más allá de compartir o no alguno de los objetivos de ese plan de acción, claramente era una expresión de deseo, totalmente distanciado de acciones que quienes debíamos llevarlo adelante eran los maestros y los funcionarios que estaban en las escuelas, cuando no habíamos tenido un espacio de participar, de decir, en determinada escuela, en determinada zona, las necesidades para esto son estas. Bueno, eso no pasó. Pero no queda ahí, sino que ese plan de acción además se entrega a las direcciones de las escuelas para que se aplique lo que allí está determinado y se le traslada esa responsabilidad, que creo que Natalia hoy de alguna forma lo mencionó. Se traslada la responsabilidad. Esto no es el Estado ausente, esto es de alguna forma trasladar responsabilidades que no están en los directores de las escuelas, ni están en los docentes de los centros escolares, sacarlos de quienes toman
las decisiones y trasladarlo allí. La Federación Uruguaya de Magisterio, en algo que no cayó muy bien, pero cuando recibimos lo calificamos de caótico, que esto iba a ser caótico, porque de pronto en el papel estaba muy bien, pero más allá de las elecciones de cargos que por el tema de la profundización de la pandemia habían pasado a febrero, para que se hagan una idea, anualmente, todo el mes de febrero hay elecciones de cargos, pero también las hay en diciembre. Claro. También comienzan en diciembre. Eso no pudo darse. Empezaba en febrero, dijimos, esto no hay tiempos. Ahora, ¿y de qué manera? Porque también señalaban en el bloque anterior la forma en que en algunas jurisdicciones hubo que elegir los cargos. Documentos hay, fotografías hay, denuncias de parte de la Federación Uruguaya de Magisterio también hay, en aquellos lugares donde no estaban adecuados para estar eligiendo cargos con días de calor, siendo convocados en horas de la mañana todos y resulta que se comenzaba a la 1 de la tarde. Esto generó aglomeración, esto generó el caos que la Federación dijo en su momento que podía suceder. ¿En todo el país? No, seguramente no. En todo el país, en departamentos donde hay filiales de la Federación, se vivió de manera distinta. Hay filiales de la Federación que tienen una ida y vuelta con las inspecciones departamentales en una horizontalidad de paritaria, que le llamamos nosotros, que funciona y hace que se anticipen esto que las autoridades nacionales no lo quisieron anticipar a tiempo. ¿Hay problemas ¿Ustedes ven problemas de infraestructura actualmente para lograr la presencialidad plena? En realidad, más que de infraestructura, de espacios. El problema es de espacios. A ver, haceme la diferencia. Te hago la diferencia. Entendí que preguntabas lo de infraestructura con respecto a edificios escolares que no estaban en condiciones estructurales, de estructura. No, en realidad lo que no hay es espacio para que conviva el protocolo sanitario que indica una distancia de 1 metro entre los niños y la cantidad de alumnos por grupos. Allí le dijimos a Codicen de la ANEP y a Dirección General una y otra vez, hay que crear cargos. Hay que poder subdividir esos grupos, buscar espacios y que haya un docente y un auxiliar al frente de esos grupos. Hasta ayer se nos contestó que no. Y ayer el Codicen resuelve 60 cargos, crear 60 cargos. La pregunta es, ¿son suficientes esos 60 cargos? Cuando hoy hay un centenar de docentes de cargos que no están ocupados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un centenar de grupos de niños que no tienen un maestro al frente. Hoy, ¿y saben dónde está ubicado? 30 son de la zona oeste de Montevideo. Hay otros en el interior del país, hay también en la zona este, pero son 30 cargos, son 90 en total, docentes de aula, maestros. Entonces, faltan 100 maestros para definirlo. Hay 100 clases que no tienen maestros. Exacto. 90. Y hay un listado largo de maestros que no tienen aún definido dónde van a... Que no tienen cargo todavía. Que no tienen cargo, exacto. Que y no se tienen... crearon 60 cargos cuando ustedes estaban pidiendo prácticamente un número mucho mayor para poder separar los grupos. Y con tiempos. Esto debió haberse hecho con tiempos. Hay que planificar las cosas. Y así se lo dijimos, hay que planificarlas, si no se cae en la improvisación. Es lo que sucede. Se nos dijo que no había presupuesto, se nos dijo de entrada que no se iban a crear los cargos, resulta que ahora aparecen porque la necesidad va mucho más allá del deseo. Se nos dice que hay que recortar, hay que reducir figuras como la del maestro dinamizador, hay que reducirla en cantidad, según ellos, porque no son necesarios y son los que se obtiene en la virtualidad. Y hay que reducir los contratos laborales con los maestros comunitarios. Entonces, esto para nosotros es inadmisible. Ir para atrás, en el bloque anterior se hablaba de un presupuesto destinado para la educación en general, en porcentajes del PBI, pero hoy se está mostrando que estamos retrocediendo en eso de
colocar un porcentaje adecuado a las necesidades de la escuela pública. Algunos de los recortes importantes tuvo que ver con el programa de maestros comunitarios. Para eso vamos a comunicarnos por Zoom con una maestra comunitaria justamente, que es Andrea Braidot. Andrea Braidot. Andrea, ¿estás por ahí? Buenas noches. ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Bien, la idea era un poco saber de qué manera, cuál fue el impacto que tuvo este proceso de las maestras comunitarias, de maestros comunitarios, y qué es lo que se puede perder de ese trabajo. Bueno, básicamente el maestro comunitario es una figura que trabaja en el territorio, allá en esos lugares donde de pronto las ambulancias no llegan, la policía no entra, en esas calles intransitables para muchos, de barro, con cunetas y demás, donde trabajan la población, vive la población con la que trabajamos, que es la más vulnerable de las vulnerables. El impacto de PMC creo que está basado en darle el lugar de la posibilidad a los sujetos que, como decía Martínez, hace algunos años, ese sujeto carente pasa a ser un sujeto de posibilidad. El programa de maestros comunitarios tiene 5 líneas de acción. Una de ellas es la alfabetización en hogares, otra de ellas es la línea de trabajo con grupo de familias, otra es el grupo de padres, otra es la conexión con las redes que trabajan en territorio, DICC, SOCAT, CPPs, SOCAT CPP era el que yo estaba, que bueno, tristemente fue uno de los que tuvo la baja. Están los ETAF, los centros juveniles, las aulas comunitarias, que tristemente también, bueno, se perdieron. Es decir, las policlínicas, los diferentes actores, los vecinos, la policía comunitaria en su momento, todos ellos, y junto a nosotros, los maestros comunitarios, y todos los actores que trabajamos en el territorio, pensábamos propuestas que tuvieran que ver con las necesidades puntuales de esos niños que desde puertas adentro de la escuela era como muy difícil poder verlas. La figura del maestro comunitario lo que hace es generar ese nexo, estrechar ese vínculo entre la escuela y la familia y la comunidad. Entonces el impacto está dado en brindarles ese lugar de la posibilidad desde el conocimiento y la atención a las diferentes variables, a las diferentes situaciones, a la diversidad básicamente existente en nuestros contextos. Andrea, tú como maestra comunitaria, entonces, ¿qué valoración haces de este recorte? Y preguntarte también ahora cómo es la rutina de esas niñas y niños ante el recorte de este programa. Bueno, en realidad eso está a cargo de Elvia, que ella con mucho conocimiento de causa lo ha explicado y creo que es la persona que tiene la confianza de todo el magisterio porque pertenecemos a un colectivo que nos representa como para poder responder esa pregunta. Desde mi lugar, bueno, los maestros simplemente contar que desde el día 1, es decir, nunca dejamos de trabajar. Este año particularmente me separé del cargo porque me trasladé a una escuela de tiempo completo, cesé mis funciones el 28 de febrero y bueno, mi lugar junto a otros compañeros viene siendo el de difundir nuestro programa, que es una riqueza dentro de la conquista del magisterio nacional, que le da a la escuela de hoy, que es muy distinta a la historia de nuestra escuela del siglo pasado o de comienzos de siglo, la posibilidad de entender que el niño tiene otras necesidades. Si ese niño no pudo dormir porque hubo una balacera de pronto en la zona en su barrio, o si no pudo comer, o si sus padres discutieron, o hubo violencia, o hubo, no sé, un temporal y se volaron sus techos y no pudo dormir porque se mojó su camita. Nosotros somos los que nos acercamos, los que tendemos las redes y hablamos con el centro comunal, con la policlínica para poder ayudarlo a que se le consiga, y nosotros mismos muchas veces, donando de nuestros hijos o tendiendo redes con los compañeros, buscándole ropa, championes, todo lo que puedan necesitar para poder acceder a esto. Entonces los maestros nunca nos desvinculamos de nuestros niños. Hemos armado grupos de WhatsApp, hemos trabajado en redes voluntarias y organizando, bueno, mucho también, particularmente pertenezco a la zona de la cuenca de Casaballe, Piedras Blancas y demás, y trabajamos de forma
un abrazo enorme con toda la comunidad, generando huertas comunitarias. Estuvimos en proyectos tendiendo redes con la red de Semillas Criollas del Uruguay, con Sacude, con, qué sé yo, bueno, toda la comunidad. Les puedo nombrar infinitas cosas, pero no quiero caer solamente en una porque mi experiencia es una solita, de 9 años. Yo empecé a trabajar en el 2009. Debí dejarlo porque pasé a la órbita de tránsito educativo cuando hoy la UDIE, cuando se estaba en ese proceso de formación, y es una sola experiencia de la vastísima gama que hay en cuanto a todas las experiencias de cada compañero en cada rinconcito de nuestro país. Es decir, la mía es simplemente una experiencia de muchas otras quizás infinitamente más ricas que estas, pero la importancia y el impacto, como ustedes preguntaban, está básicamente en la tendida de redes y en el acercarnos a darles una mano para acercar tanto al niño a la escuela como a la escuela al hogar, que esa es la figura del maestro comunitario. Andrea, te agradecemos muchísimo esta presencia tuya en nuestro programa. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. No, hasta luego. favor. Gracias por la oportunidad de darle la voz a los maestros comunitarios. No, por Muchas favor. gracias, Andrea. Y un detalle que se cae en su peso, pero digo, los maestros comunitarios están destinados a las zonas más carenciadas y más necesitadas. Indudablemente. Claro, digo, me refiero en el sentido que incluso las aulas comunitarias, que era un proyecto interesantísimo de tratar de reincorporar de alguna manera a aquellos alumnos que se iban del liceo, que no tenían las posibilidades de reingresar, ese proyecto también se cortó. Muchas veces se dice y se escucha que el centro es el alumno, que el centro de todos es el alumno, es el niño. Claro que lo es, el alumno. Ahora, con estos ejemplos, ¿dónde está quedando esa centralidad? Esto es uno de los ejemplos. La compañera lo decía muy claro, es su experiencia, es una más de las 533 maestras comunitarias del país que año a año dejan eso de reinventar la escuela de otra manera, de otra forma de hacer escuela. O sea, maestros comunitarios, maestros dinamizadores, no creaciones de cargos cuando son necesarias, no creaciones de cargos o extensión de horas para los auxiliares de servicio, las compañeras que tienen que llevar adelante. Lo hicieron en el 2020 y lo siguen haciendo con una enorme carga de responsabilidad. Entonces, ¿hay que aumentar ese presupuesto o no hay que hacerlo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos solamente para un discurso o estamos para atender realidades? Y la centralidad compartimos, la centralidad también para nosotros está en el niño, pero las condiciones de trabajo sobre todo. Elvia Pereira, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, como siempre, clarísima y firme. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvia. Hacemos una pausa y ya seguimos. Seguimos en la letra chica. Como dijimos en el arranque del programa, bueno, comenzaron las clases, comenzaron la escuela, también comenzó el ciclo básico de enseñanza secundaria. Y bueno, para hablar de este arranque y de todas las situaciones que se han dado, estamos recibiendo a José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de la FENAPE, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que ha sido de alguna manera crítico con el arranque de las clases. Ustedes han planteado que se perdieron 50.000 horas, mientras que Robert Silva, el presidente del CODICEN, habla que fueron menos y que si esas horas se perdieron fue porque hubo un trasiego, no sé si está bien dicha la palabra, bueno, o un traslado de alumnos de enseñanza secundaria hacia la UTU. ¿Cómo es esto? Bueno, muy buenas noches. Yo creo que tanto lo que planteaba Natalia y la compañera Elvia Pereira, la compañera maestra comunitaria, dan ejemplos concretos de que efectivamente estamos ante un recorte presupuestal. La ANEP va a retroceder en términos no solamente del PBI, sino también en términos absolutos. Esto es, en el 2024 va a tener menos dinero que el que tenía en el 2020.
En educación secundaria, tomemos como válida, sacamos el debate cuántas horas, pero el otro día en el Parlamento el CODICEN de la ANEP dijo que habían 250 grupos menos. Esto es para que la audiencia, los televidentes entiendan claro, barrimos de un plumazo con 12 liceos enteros de 22 grupos cada uno. Si alguien en este país puede explicar esto con otro elemento que no sea el recorte presupuestal, que lo ponga arriba de la mesa. La ANEP ensayó con el tema de la natalidad primero y después se ensayó con el traspaso, trasiego de estudiantes de secundaria. Que nacen menos, decís vos, sí. Por lo tanto hay menos alumnos de primero. Este fue el primer argumento que manejó la ANEP. Y el trasiego, como tú bien dijiste recién, Ricardo, de secundaria auto. Ahora, yo recomendaría a los técnicos de la ANEP y a su presidente particularmente que leyera el excelente artículo que hoy publicó en un medio de prensa aquí de la capital el profesor Martín Pastorino, donde destroza con argumentos y con números esta teoría tanto de la baja natalidad como del traspaso de estudiantes de secundaria auto. Un ejemplo muy claro de cómo los docentes también pueden aportar a este análisis. Segundo, hubo recortes en áreas claves para atender algunas consecuencias propias de la pandemia. En este cáscara vacía, como decía Elvia, o este proyecto de improvisación llamado Plan de Retorno a la Presencialidad, se decía hay que apelar a los profesores orientadores pedagógicos para apoyar el trabajo con estudiantes y la familia. ¿Saben lo que pasó? Estos profesores orientadores pedagógicos el año pasado tenían 30 horas semanales de trabajo. Se los redujo a 20 horas. ¿Cuál es la explicación? Recorte presupuestal. Se perdieron cargos de profesores orientadores en el área informática, los POITE. Se habla de mucha virtualidad, del trabajo a distancia. Sin embargo, hoy tenemos menos cargos en los laboratorios de informática. Se recortaron horas de actividades culturales que son muy importantes para la reinserción del estudiante, como pueden ser las actividades de coro. Es decir, hay un conjunto de recortes presupuestales que vienen a complejizar aún más las condiciones que ya se arrastraban de falta de infraestructura, de falta de personal, la propia improvisación. Porque es gracioso esto, ¿no? El presidente del CODICEN dice, ahí están los mismos de siempre que anuncian el caos. Ahora, ¿no leyó el presidente del CODICEN de la ANEP el reporte a su colega Juan Gavito Soli del 11 de febrero en búsqueda, donde este consejero del CODICEN dice, nos dormimos porque pensamos que la pandemia iba a desaparecer a marzo del 2021? Está escrito, lo dice el consejero Juan Gavito Soli, no lo dicen los dirigentes sindicales. Entonces, muchas veces se quiere desacreditar, anteponer ante la sociedad a los trabajadores organizados, cuando las propias autoridades, en este caso un consejero del CODICEN, reconoce que hubo un dejarse estar y no hubo una planificación en tiempo y forma. A eso le sumamos los recortes y algún grado de improvisación en la gestión muy importante, porque bajo el falso concepto de la autoridad se ha despojado esto que Elvia recién decía, de aquellos ámbitos bipartitos que han colaborado en los últimos años a mejorar ciertos procesos como el de la elección de horas. Para que tengan una idea, al día de ayer, en 3 departamentos del país, Montevideo, Canelones y Maldonado, había más de 15.000 horas sin elegir. Esto no acontecía en Uruguay en los últimos 12 años porque llegábamos al 1 de marzo con un 97-98% de las horas elegidas. ¿Por qué era eso? Porque había un ámbito bipartito, administración, sindicatos que participábamos en la organización, ejecución del proceso de elección de horas. Lamentablemente, esta nueva administración, en un concepto de falsa autoridad, reitero, o un falso concepto de la autoridad, mejor dicho, ha vaciado de contenidos esos espacios y en departamentos claves como Montevideo y Canelones ha tomado para sí el proceso de elección de hora que no ha culminado. Y esto es lo llamativo. A fines de enero el presidente del CODICEN de la ANEP decía en algún medio la elección de horas en secundaria ha terminado. Bueno, hoy le debemos decir que la realidad se impone y que los números y los hechos están arriba de la mesa. Uno de los hechos significativos de los últimos tiempos fue la sanción a 15 docentes en San José por algunas fotografías de la campaña de No a la Reforma, la contracampaña a la campaña de Vivir Sin Miedo. ¿Cómo fueron sancionados? ¿Fueron separados de su cargo por 6 meses y van a cobrar la mitad de su sueldo? ¿Qué valoración hacen de eso y cuál es la capacidad para poner esta sanción? Nosotros estamos totalmente convencidos a esta altura que esta es una operación política de persecución, de intentar limitar la libertad de expresión y la libertad sindical. A ver, esto es muy sencillo. Yo leo el editorial del diario El País en contra de nuestra organización sindical el 5 de febrero. Leo la campaña mediática de denuncia que ha lanzado en estos días la exdirectora que denunció oportunamente a estos docentes. Y leo algunas expresiones como la del diputado Esquipani ayer en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Educación y Cultura y dije, bueno, pero esto es muy claro.
Aquí se quiere cercenar el derecho a la libertad de expresión, se desconoce buena parte del marco jurídico que habilita la acción sindical, incluidas las acciones de propaganda, como en este caso, un caso que fue analizado por la anterior administración, que hubo una acción administrativa, entendió la anterior administración, como entendió en otras denuncias, que no había méritos para avanzar en un procedimiento disciplinario y que, como dice la propia denunciante, como cambió el contexto político y ahora hay autoridades serias, responsables, mismo discurso que colocaba ayer en la comisión el diputado Schifani, entendí que era el contexto favorable para volver a pedir que se investigara. Y entonces se estipula en ese marco donde no hay garantías, donde no hay certezas jurídicas, donde hoy aparecen en las redes sociales parte del expediente cuando a los propios damnificados o involucrados ni siquiera se le dio acceso al expediente. Entonces nosotros decimos, esta es una operación política. Aquí hay una clara intencionalidad de acallar las voces críticas en un contexto donde las políticas vienen de recorte, vienen de limitación y particularmente nosotros estamos convencidos que en esta operación política lo que se busca es justamente criminalizar ante la sociedad a las organizaciones sindicales. Por eso es llamativo que no haya una capacidad de discernir cuando se dice una crítica como la que instalamos junto a Funtet, decir, bueno, cuidado que el comienzo de clases va a ser complejo, caótico, y entonces tenemos como respuesta al presidente Codicen diciendo ahí están los mismos de siempre diciendo el caos. Ahora, si lo dice un consejero del Codicen, eso no pasa por el mismo lado, ¿no? Entonces creemos que acá, y lo decíamos ayer en la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, el Parlamento tiene que tomar nota porque si lo que se instala es un proceso político de una verdadera cacería de brujas, por decirlo fácilmente, bueno, estaríamos retrocediendo muchos años en términos de construcción democrática. Permitime, José, porque queremos ir al interior, porque queremos saber también cómo ha sido el comienzo de la actividad docente en el interior del país, especialmente en Maldonado. Estamos recibiendo al profesor de Biología Andrés Betancor, docente de Piriápolis y de Pan de Azúcar. Bienvenido, Andrés, gracias por atendernos. ¿Todo bien? Buenas noches, por favor. A las órdenes, profe y Denise, y un saludo a José que está ahí en el piso. Bueno, ¿cómo se desarrollaron estos primeros días de clase en esa zona, por lo menos, del país? Yo quisiera contar que esto ha sido maravilloso, pero no puedo dejar de decir que ha sido similar a lo que han planteado tanto José como Elvia y la compañera Andrea. O sea, estamos con graves dificultades, la presencialidad plena no se puede aplicar, los grupos están totalmente superpoblados y además de estar superpoblados tenemos una dificultad que es, hoy recién muchos docentes estaban tomando posesión de sus horas, lo que dificulta que los grupos tengan a los estudiantes, a los docentes frente al grupo, ¿no? Esto es la dificultad que estamos viendo, además del recorte. En el departamento de Maldonado en particular, el Codicen de la ANEP, a partir de una decisión un poco arbitraria, recortó 12 grupos, y el recorte de 12 grupos implica para nuestro departamento prácticamente la desaparición de un liceo. El Liceo 3 de Maldonado tiene 12 grupos y el departamento perdió 12 grupos. Y eso lleva a que hoy los cuartos, por ejemplo, de Pan de Azúcar, tengan 45 estudiantes por grupo, o que el tercero del nocturno de San Carlos, en un hecho histórico, tenga 96 estudiantes en ese. Esta es la realidad un poco de Maldonado, que además va a contrapelo de lo que pasa en el resto del país. Si la excusa para reducir grupos era el crecimiento demográfico, en realidad en Maldonado, según el censo del Instituto Nacional de Estadística del 2011, el último que hay hecho en Uruguay, realizado en Uruguay, explica que Maldonado tiene un crecimiento de 2,9 y el crecimiento medio de Uruguay es 0,6, o sea que está 2,3 por encima de la media histórica del Uruguay, y además en un año donde la pandemia afectó al turismo, en el departamento que básicamente vive de los servicios del turismo, y eso va a hacer y está haciendo que muchos estudiantes de los liceos privados estén migrando hacia los liceos públicos. Por lo tanto, esperamos que estos números que yo te decía de currícula de estudiantes por grupo sigan aumentando. Andrés, estábamos hablando recién de la sanción a los docentes de San José. Preguntarte cómo lo vivieron los docentes de otras zonas del país y cómo es para un docente del interior pronunciarse detrás de determinadas causas sociales. Primero, y antes que nada, solidaridad con los compañeros de San José,
lo vivimos como un ataque de provocación porque fue extraño que 3 días antes del comienzo del curso se sancionara a 15 trabajadores de la educación porque hay 14 docentes y una auxiliar de servicio. Y no solo queda en ese aspecto de los docentes sancionados, sino que yo quiero que vayan a las redes. Recién José lo nombraba, el diputado de Chipani, que hizo prácticamente una cacería de bruja, una especie de inquisición con la docente Virginia García Montecoral, a quien expuso en sus redes, y ha sido prácticamente víctima de una cacería la profesora, quien tiene un bagaje académico y una reconocida trayectoria por parte de todos en lo que es el Consejo de Educación Secundaria. Por lo tanto, también a veces algunas actitudes de referentes de la política nacional, como es el diputado Chipani, me parece que no ayudan a generar un diálogo entre los docentes y las autoridades y denostan la figura del docente. Una figura que realmente, como el otro día decía Fernando Pereira, que ustedes lo ponían al principio en el audio, a los docentes creo que las autoridades deberían de cuidarlo más y la población misma debería de cuidarlo más. Andrés, te agradecemos muchísimo este contacto desde Maldonado. Muchas gracias y bueno, seguiremos tocando estos temas. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, Ricardo. Y una pequeña cosita que José le quedó en el tintero, que además de perder en el PBI al 2024, los docentes a partir de enero del 2021 ya estamos perdiendo muchísimo con respecto al salario. Hay una rebaja salarial importante que José la puede explicar si sigue en piso un rato más. Saludo a Denise, saludo a ti, Ricardo, y bueno, saludo a la audiencia. Dale, Gracias, muchísimas Andrés. gracias. Para terminar, al arranque del programa escuchamos al presidente del CODICEN decir que en estos momentos hay que dejar las diferencias de lado. Sin embargo, ustedes desde FENAPES denuncian que este tipo de actitudes, como la de San José, tienen algunas dificultades a la hora de dejar las diferencias de lado. Y bueno, y Andrés también planteaba una provocación detrás de esto. ¿Tienen garantías los docentes hoy para desarrollar su trabajo y también su militancia? ¿Cómo se puede superar esto para adelante, para esta salida conjunta que tanto se augura? A ver, yo creo que es importante la construcción de consenso y la administración de aquellos disensos, porque no todos vamos a estar de acuerdo. Claro. Ahora, es importante, a mí me he enseñado de chiquito que en la comisaría se canta lo mismo que en la pulpería, para hablar en criollo y claro. Si usted va a una reunión con el CODICEN de la ANEP, donde el CODICEN de puertas adentro dice, tienen razón en lo que están planteando, falta de infraestructura, falta de funcionario, ¿no? Hasta reconoce que hay que reforzar presupuestalmente lo que hoy se está haciendo en el marco de educación. Incluso plantean como posibilidad recurrir al fondo COVID que maneja el Poder Ejecutivo para atender esas demandas concretas. Y al otro día el presidente del CODICEN de la ANEP dice, ahí están los mismos de siempre, que pronostican el caos. Entonces no está cantando en la comisaría lo mismo que dijo en la pulpería. Así que ahí hay un primer elemento. Segundo elemento, si usted tiene una sanción contra 15 trabajadores que la define el 21 de diciembre y la comunica el 25 de febrero, solo que no sea una provocación, no se puede admitir otra explicación. Ahora entonces, el conflicto del 1 de marzo y el paro es una provocación generada por la propia administración y tienen que reconocerlo que eso es así. Tercer lugar, hay mucho miedo. En la administración se está viendo acciones cuasi de revancha que no nos entendemos por qué, porque en definitiva, si hay dificultades o críticas a la anterior administración, incluso tienen las fuerzas políticas que hoy son parte del gobierno condiciones para revisar lo actuado. Ahora, responsabilizar de eso a los docentes y tomar revancha en algunos de esos aspectos con los docentes es inadmisible en un sistema democrático que debiera, como bien decía el otro día, y ustedes lo tomaban hoy, nuestro compañero Fernando Pereira, presidente del PCNT, cuidar a sus docentes. José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos, ¿no? Nos vamos. Bien, nos vamos, pero les anunciamos que ya viene el primer capítulo de Tiempo de Lucha, un trabajo de nuestra compañera Mariana Abreu y el equipo de TV Ciudad que se estará emitiendo a partir de esta noche. Son 4 capítulos. También les recordamos la repetición de La Letra Chica a las 23:30 de hoy, a las 13:30 de mañana. Y tenemos una sorpresa a partir de mañana. Exactamente, pero dígale a usted porque queda mal que Mañana y todos los viernes comienza un ciclo de entrevistas mano a mano con Ricardo Piñerúa. El invitado de mañana es Emiliano Branchiari, vocalista de No Te Va a Gustar, así que mañana solo. Ojalá que salga bien. Hasta mañana. Bien. Gracias. Gracias.